Examen de la médula ósea, por ejemplo, en este caso, ¿para qué nosotros estudiamos esto? Para valorar los estudios de anemia. Podemos hacerlo por aspiración, ¿no? Vamos a hacer una biopsia. ¿Y dónde se toma la muestra cuando se hace un examen de la médula ósea? Una típica examen en la cresta ilíaca o el esternón en los adultos y en los niños a nivel de la tibia o a nivel de las vértebras. Recordemos que tenemos que llegar a esa zona clavicular, ¿no? El hueso esponjoso, y es un proceso delicado, fino, que tienes que valorar pues, hacerse necesarios también. Muy bien, entonces, vistas todas estas generalidades, vamos a profundizar un poquito más en las series. Por lo menos esperemos que la serie roja la terminemos aquí, y como les vuelvo a repetir, la continuación del video estará luego adjunto en la plataforma. Entonces, serie roja, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, ahí están los valores normales. Si quieren recordarlos de manera fácil, de 3.5 a 5, ¿no? Tanto en varones como en mujeres. De manera sencilla, 3.5 a 5 millones. ¿Estamos bien? Una gota de sangre equivale a 50 microlitros. Recordemos, es un dato teórico importante. Y para mantener el número total de los glóbulos rojos, deben entrar en la circulación aproximadamente 2 millones de glóbulos rojos por segundo. Ahora, es un proceso dinámico, y así como ingresan, también se destruyen constantemente. Y el proceso por el cual estos se destruyen se denomina hemocateresis. ¿Estamos bien? Destrucción de los glóbulos rojos. Y que normalmente en números se suelen destruir también diariamente. Su morfología. Es muy importante la morfología y la fisiología de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son anucleados, muy importante, lo cual le brinda un espacio suficiente para el transporte de oxígeno y, como les mencioné hace un rato, le permite esta adaptabilidad. Permite que esta membrana sea flexible y se pueda adaptar por el organismo sin ningún problema. Es muy, muy importante también ese aspecto. ¿Qué más? No tiene mitocondrias, lo que les mencioné hace un ratito. No tiene mitocondrias. ¿Ya? ¿Y esto por qué es importante? También se los dije. Porque de esta forma no se consume la energía. Entonces, no consume el oxígeno que transporta. Imagínate que lo tuviera. Que tuviera mitocondrias. ¿Te imaginas? Todo lo que sería el oxígeno que está siendo transportado, al final, ¿qué va a pasar? Se estaría consumiendo. Entonces, ¿cuál sería? Vuelvo a repetir, tendríamos otra fisiología si fuese esa la historia, ¿no? Entonces, no, es un metabolismo más bien anaerobio el que tiene, no consume el oxígeno que lo transporta. Es muy importante, pues lo he puesto ahí de otro color. Bicóncavo, ya les dije, de 7 a 8 micras de diámetro. Ahí ya vemos la vista superior más o menos, en sección lateral es de 2.5 micras. Tiene una membrana flexible que no se rompe al comprimirse los capilares, no se replica. Ya chicos, disculpen, ahora sí. Entonces, es una membrana flexible, por eso es que se puede adaptar con facilidad, como les mencioné, a los distintos diámetros de los capilares. No se van a romper al comprimirse, al menos de que exista alguna patología en relación a la fragilidad de la membrana. ¿Por qué? ¿Me pueden decir por qué no se replican? ¿Quién me dice? Por favor, ahí por el chat. Que es una pregunta también típica de examen y a veces falla, no sé por qué ahí. ¿Por qué los glóbulos rojos no se replican? Exactamente, porque no tienen núcleo. ¿Sí? No tienen núcleo. Entonces, no se olviden. Por más que a veces sea algo que de repente sí lo tenemos realmente interiorizado, en exámenes fallamos. Los glóbulos rojos no se replican porque no tienen núcleo. ¿Ya? Y en relación a lo que vendría a ser dentro del mismo, el color es dado justamente por la hemoglobina, que corresponde a un 33% de su peso, y de que justamente se va a encargar como proteína de transportar el oxígeno y el CO2.
En relación a las células y la replicación, quiero que reconozcan que las células se dividen en 3 grandes grupos: las células lábiles, las células permanentes y las células estables. Entonces, si no se replican, ¿cómo podemos decir que constantemente tenemos más glóbulos rojos? ¿Qué opinan? Porque estamos quedando claros que no se pueden replicar, pero ¿cómo si seguimos teniendo más glóbulos rojos? Por los precursores. ¿Ya? Por los precursores. ¿Por qué? Los precursores sí tienen núcleo. Los glóbulos rojos precursores, los eritoblastos, sí tienen núcleo. Y estos sí están justamente con núcleo para poder replicarse. ¿Estamos bien? Excelente. Entonces, la membrana flexible y fragilidad. Lo que les dije hace un ratito. De por sí la membrana tiene sus proteínas que favorecen de que la espectrina es una de ellas, de que favorece de que justamente puedan adaptarse con facilidad a los distintos diámetros de los capilares. ¿Y qué pasa si más bien existen algunos problemas en relación al mismo? ¿No? Ese es el punto que aquí tendremos que tener en consideración. Por ejemplo, tenemos causas de aumento de la fragilidad y tenemos causa de la disminución de la fragilidad cuando lo vamos a relacionar a la fragilidad osmótica. Por ejemplo, ¿qué causas de aumento de la fragilidad tenemos? Los hematíes se vuelven más frágiles que lo normal, tienen poca resistencia ante ligeras hipotonías y se molizan muy fácilmente. Entonces, ¿qué casos tenemos ahí? En las anemias hereditarias esferocíticas o la enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad del grupo ABO. En esos casos, los glóbulos rojos, se van a hemolizar con mayor facilidad ante los cambios de la osmolaridad. Tenemos también, por ejemplo, los pacientes quemados por injurias térmicas, que vamos a estar proclives a Y también tenemos causas de la disminución. ¿Qué quiere decir? Que son más resistentes. En este caso son más resistentes que lo normal, se vuelven rígidas. ¿Ya? ¿En qué caso tenemos ahí que siempre viene en el examen? La anemia drepanocítica, la anemia falciforme, el Host Sickle Cell Anemia, ¿no? Donde tenemos que el glóbulo rojo se torna como un platanito, ¿no? Lo ven en el microscopio como un plátano. ¿Y qué es lo que pasa? Su membrana se vuelve tan rígida que ya no permite de que pueda adaptarse con facilidad a los distintos diámetros. ¿Y qué va a pasar entonces en el vaso sanguíneo? ¿Qué creen que va a pasar? Si todos empiezan a volverse rígidos, van a generar de que la sangre ya no pueda pasar, ¿no? Y de esta forma va a generar un cuadro de insuficiencia. El paciente viene con dolor, insuficiencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente aquí existe una disminución de la fragilidad. Los hematíes son mucho más resistentes. ¿Qué otro cuadro tenemos aquí? Los cuadros de la talasemia. Por ejemplo, esto también puede suceder en las anemias megaloblásticas nutricionales, etc. ¿Ya? Entonces recuerden eso. Tenemos también la fragilidad que puede ser explicado por el medio, me refiero al pH. En un medio ácido, por ejemplo. ¿Qué va a pasar ahí? Por ejemplo, tenemos el cuadro de la hemoglobinuria paroxística nocturna. En ese caso, en ese cuadro, lo que va a suceder es que se va a dar un tipo de anemia, pero que va a estar caracterizada justamente ¿por qué? Por el medio, ¿no? ¿Cuándo? Por eso que el paciente aquí, cuando el medio se torna ácido, empiezan a alisarse los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente está durmiendo, el pH se torna un poquito más ácido, ¿no? Y esto repercute justamente en que los glóbulos rojos se tiendan a hemolizar. Por eso que el paciente cuando despierta, orina, ¿verdad? Y ve que está orinando con sangre. Y se asusta. Pero luego el paciente te dice, a medida que van pasando las horas o los minutos, y vuelvo otra vez a miccionar, ya no está con sangre. Y al día siguiente vuelve a suceder lo mismo. Y al día siguiente vuelve a suceder lo mismo. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual está
asociado a una disminución del pH con un estado de acidez, los glóbulos rojos se tornan mucho más lábiles y su membrana es mucho más flexible para que pueda, de una manera u otra, destruirse, ¿no? Por eso que se da una hemólisis. Por eso se llama paroxística, ¿ya? Hemoglobina paroxística nocturna. ¿Por qué nocturna? Porque justamente en la noche, por el pH es lo que va a darse. Y la otra es la fragilidad mecánica, ¿no? Por ejemplo, en los casos donde existe situaciones de rigidez de alguna manera, pero que luego cursan con que sean mucho más lábiles, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la ovalocitosis hereditaria o también llamada eritrocitosis, que en los cuales estos cuadros suelen evolucionar como anemias hemolíticas. Según lo que vendría a ser su capacidad replicativa, y esto es algo que también quiero que recuerden, como les dije, las células se pueden dividir en 3 grandes grupos. Y ahí están, las células lábiles, ¿ok? Está las células estables y las células permanentes. Las células lábiles, ¿ya? Son aquellas que siempre se van a poder replicar. Las famosas células que podrían replicarse, que provienen del stem cell y que obviamente van a poder, si es que están exacerbadas, también generar hiperplasia como una adaptación a la injuria celular. Por eso esta definición es muy importante para patología. ¿Qué otro aspecto tienes que reconocer aquí? Están las células estables, también llamadas resting cells, que son aquellas que están en G0, pero van a pasar a G1 en relación a un estímulo. ¿Ya? Entonces no están replicándose constantemente, pero en relación a un estímulo, sí. Entonces, ¿qué casos de células tenemos acá? Vamos a tener a los hepatocitos, a los astrocitos y algunas células del músculo liso en general. Por ejemplo, a nivel renal, ¿no? A nivel del túbuli también pueden estar dentro de ese esquema. No se están replicando constantemente, recuerden, pero un estímulo tal puede desencadenar. Por ejemplo, en una injuria renal aguda, donde uno pierde gran cantidad de volumen, ustedes saben que eso va a ser propio a que evolucione a lo que vendría a ser un cuadro de falla renal, una injuria renal, por ya sea pérdida de volumen, deshidratación, la causa que haya sido. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ustedes saben muy bien que la falla renal aguda es reversible. Entonces, en ese caso, cuando realmente no ha existido isquemia, le das la oportunidad de que puedan realmente despertarse de alguna manera, por decirlo así, y que se vuelvan a replicar, ¿no? Pero constantemente no se está dando ese evento. O también ustedes se han escuchado que un paciente que le hacen una lobotomía, parte de extracción del lóbulo del hígado, como han podido de repente alguna vez escuchar que el hígado se empieza a regenerar poquito a poquito. Entonces, tienen esa característica. O en relación a los astrocitos y algunas células de la glía, cómo estas pueden explicar lo que vendría a ser el fenómeno de plasticidad neuronal de un paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, es muy interesante, pero constantemente no lo están haciendo. Y las otras sí son las células permanentes, las que siempre van a estar en G0, las que no se van a replicar, como dice en el dibujo. Células permanentes que no se multiplican. Ahí está. Neuronas, células musculares cardíacas, células esqueléticas, no se van a replicar. Siempre van a permanecer en 0. ¿Y cuál es la implicancia de esto? Que si se compromete, como se dice, ya fue, ¿no? Neurona que se muere, neurona que ya fue. Músculo que se compromete también. Por eso que un paciente que tiene un infarto de miocardio, tú no ves que su corazón se vuelve como nuevo de nuevo, ¿sí? No es que tu corazón vuelve a estar como nuevo, sino más bien que el área que está indemne va a complementar la acción del mismo y de esta forma que va a generar lo que vendría a ser es una compensación.
y genera lo que sería un ¿qué? Una hipertrofia, ¿no? Y esta hipertrofia buscaría la compensación. Entonces recuerden esa clasificación. La clasificación de las células nos ayuda mucho a poder reconocer lo que serían los cuadros. Muy bien, la eritropoyesis como tal. ¿Cuál sería el estímulo entonces, amigos? Lo dije hace un ratito. A ver, ¿cuál sería el estímulo para que eso se dé? Aquí está. Hipoxia tisular. ¿Ya? Recuerden, cuando hemos hablado de procesos, y este es un proceso, lo primero que tienes que preguntarte siempre es cuál es el estímulo. Entonces, el estímulo es la hipoxia tisular. En relación al mismo, hay que tener algunas características aquí. ¿Cuánto es el tiempo de vida media del glóbulo rojo? De 120 días aprox, donde se da su destrucción en el vaso con el proceso de la hemocateresis. Entonces, tenemos el estímulo y tenemos que la eritropoyetina, que es la hormona, va a ser secretada por el riñón como respuesta al mismo. Ahí está el factor de hipoxia tisular o el factor inducible de hipoxia tisular, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Este es justamente muy importante porque el factor de transcripción de hipoxia inducible va a ser inducido por la hipoxia y por la sensibilidad al oxígeno, ¿ya? Entonces es muy importante porque este va a favorecer que el gen que codifica a la EPO se active y produzca justamente lo que vendría a ser a los eritroblastos en las células intersticiales renales. ¿Estamos bien? En las células intersticiales renales. Recuerden que entonces el factor inductor de hipoxia tisular va a ser un tipo de enzima que depende de quién, del oxígeno. ¿Estamos bien? Ya que de esa manera va a poder hidroxilar. Cuando hay menor cantidad de oxígeno, ya no se va a poder controlar el factor inductor y va a actuar sobre el gen, que al final va a favorecer la secreción de la eritropoyetina. ¿Estamos bien? De la eritropoyetina. ¿Qué más tienes que recordar aquí? Que el glóbulo rojo, para conocerlo como tal y que sea nucleado, ha tenido que obviamente venir de un precursor. Y este precursor viene de qué serie? A partir de la célula hemocitoblástica habíamos dicho, de la serie mieloide o de la serie linfoide. Los glóbulos rojos. Ya lo dije hace un ratito. Han estado atentos de la serie mieloide. ¿Estamos bien? Y a partir del mismo, justamente vamos a tener que se van a conformar el proeritoblasto, ¿no? Entonces tengo la célula hemocitoblástica pluripotencial y a partir del mismo se va a formar el proeritoblasto. ¿Ya? Entonces, eso aquí, aquí hay una imagen, ahorita la vamos a ver. Y ya al último vamos a tener el glóbulo rojo maduro, por decirlo así. El recuento de reticulocitos son los glóbulos rojos jóvenes, también tienen un valor normal que es de 0.5 al 1.5% y va a indicar la respuesta medular ante la hipoxia y su estímulo, por lo que vendría a ser la eritropoyetina. Nos es útil en algunos tipos de anemia, ¿no? Y tenemos un esquema de lo que estamos hablando, un poco más de repente sencilla, pero que traduce lo que hemos estado conversando. Como el riñón va a conformar eritropoyetina y estas células precursoras, ¿no?, van a formar a los proeritoblastos. Obviamente aquí yo le agregaría la serie mieloide, ¿verdad? Porque esta, gracias recién a la EPO, va a formar al proeritoblasto. Luego del proeritoblasto de frente no va el eritrocito, ¿eh? Se forman los eritrocitos basofílicos, los eritoblastos basofílicos, los eritoblastos policromáticos y los eritoblastos ortocromáticos.
Luego, recién de este, se va a poder conformar lo que vendría a ser los reticulocitos, ¿ah? Una cosita un poquito más similar, pero que sí es importante. Vuelvo a repetir, vamos a ponerlo aquí. De proeritoblasto se forman los eritoblastos basofílicos. Luego de este se van a formar los eritoblastos policromáticos. Luego se forman los eritoblastos ortocromáticos. Luego se forman los reticulocitos y luego se forman los glóbulos rojos. Ese es el orden si somos un poquito más profundos en lo que es la parte histológica. ¿Ya? Recordemos que los eritoblastos basofílicos, ¿cuál es la característica más importante aquí? ¿Alguien lo sabe? Esa es histología. ¿Alguien lo sabe? Obviamente son basófilos, son de color más azulino, ¿no? Azul, pero más allá de eso, lo que yo quiero que recuerden es que va a haber, pregunta de examen, mayor transcripción. Eso es lo que pasa en ese momento. Va a existir mayor transcripción, porque va a haber mayor cantidad de RNA. ¿Sí? Recuerden que de DNA a RNA se va a dar transcripción, ¿no? Y de RNA a proteínas se da la transducción. Entonces, en ese caso hay mayor transcripción. En cambio, en los eritoblastos policromáticos hay mayor transducción. ¿Estamos bien? ¿Sí? Eso es lo que tienen que recordar. Entonces, a ese nivel es donde se va a formar mayor cantidad de proteínas. ¿Ya? Mayor cantidad de proteínas. Por eso que en el eritoblasto ortocromático, aquí el núcleo ya está condensado. El núcleo ya está condensado y ya vamos a ver a la hemoglobina. Espero que recuerden lo que les estoy mencionando, que son cositas que a veces vienen más en los steps, pero que me parece que son importantes para que tengan en consideración. Bueno, ya que los eritrocitos se forman, ya sabemos que van a tener su hemoglobina y van a transportar, etcétera, etcétera. Y sabemos que lo que van a buscar es la oxigenación tisular. Pero hay que reconocer que hay factores que pueden reducir la oxigenación, como el volumen sanguíneo bajo, la anemia, la hemoglobina baja, el mal flujo sanguíneo y las enfermedades pulmonares que repercutan en la hematosis. Para que la función del mecanismo eritropoyético se dé de manera correcta para aumentar la producción, nosotros tenemos que tener un equilibrio entre lo que vendría a ser la reducción de la oxigenación y la síntesis de los mismos. Eritropoyetina es una glicoproteína de 34.000 Daltons, ¿estamos bien? 90% formado en riñones, resto en el hígado principalmente. Importante porque a veces vienen preguntas, solamente C. No, si te dicen solamente, está mal. Preferentemente es a nivel renal. Es como la acción de la ECA que les mencioné hace un ratito. Solamente en los pulmones, no. Sobre todo en los pulmones, pero también en los riñones. ¿Estamos bien? Secretada por fibroblastos, también eritropoyetina, intersticiales peritubulares, corticales y medulares, gran consumo de oxígeno. ¿Aló, me escuchan? Ya, muy bien. Entonces, aquí van a participar los factores, ya les dije, inducibles por hipoxia tisular, que es un factor de transcripción del gen de la eritropoyetina. Esto ya se los había dicho, ¿no? Así que aquí está, solamente para que lo vuelvas a recordar. Ya se los había dicho. Es un factor de transcripción, ¿verdad? Y la falla renal o la nefrectomía va a repercutir en una anemia. También es algo que les había comentado. En la altura, ahí existen algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. La eritropoyetina alcanza su máximo en 24 horas y vamos a valorar eritrocitos nuevos hasta 5 días después. Ahí está la unidad formadora de colonias eritrocitoblásticas para formar el proeritoblasto. Cuando estamos en la altura, va a aumentar la velocidad de diferenciación
y va a haber un equilibrio cuando se alcancen los requerimientos necesarios de oxígeno. Ahí está la eritropoiesis fetal, que también ya lo habíamos hablado. Saco vitelino en la tercera semana hasta la octava. Hígado desde la semana 6 hasta el nacimiento. El vaso desde la semana 10 a la 28 y la médula ósea desde la 18 hasta la adultez. Si se dan cuenta y les preguntan quiénes contribuyen en la hematopoiesis hasta el nacimiento, es tanto la médula ósea como el hígado, pero quien prevalece ya hasta la vida adulta es la médula ósea. Aquí hay una mnemotecnia que es Young Liver Synthesizes Blood. La Y de Young es de Young Sac, que vendría a ser saco vitelino. La L de liver sería hígado. La S de synthesizer sería el spleen, que es vaso. Y la B de blood sería sangre. ¿Estamos bien? Si se recuerden, esta me parece una pregunta interesante de embrio que podría hacérseles, ¿no? Así que recuerden. Miren, ¿no? El vaso, si bien es cierto, puede ser hasta la semana 28. El hígado sí puede prevalecer hasta la etapa de nacimiento.